el privilegio de que mis padres me acompañen el día de hoy y eso me pone muy nervioso. Pero el día de hoy traigo un mensaje igual con la misma dinámica que hemos estado llevando este mes. Estamos honrando a todas las damas hermosas y mujeres que nos acompañan el día de hoy aquí en la iglesia en el mes de la mujer. Y mi hermano Elías la semana pasada trajo un tema muy hermoso, muy interesante. Pero el día de hoy yo quiero hablarles acerca de cómo Dios habla a las mujeres, cómo Dios habla a los hombres, cómo Dios habla a los jóvenes, cómo Dios habla a su iglesia. Y lo llamé Dios habla diferente. Me gustaría que me acompañaran en Hebreos 1, del 1 al 2. Creo que está aquí, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este va a ser nuestro texto base para desarrollar la predicación del día de hoy, hermanos. Pero antes de comenzar, quisiera compartirles un dato. Este dato habla acerca de cómo algunas madres pueden identificar a sus hijos por medio del llanto. Dice que hay un dato, es un estudio que le llamaron neurobiología de las respuestas maternas. Hace algunos años, algunos científicos hicieron unos estudios sobre cómo las madres reconocían el llanto de sus bebés, hermanos. Y el lugar estaba lleno de niños. Era un hospital lleno de niños. Había muchos bebés llorando en una habitación, pero cada madre podía reconocer inmediatamente el llanto de su propio hijo. No necesitaba verlo, no necesitaba preguntar, oye, ¿este es mi hijo? Solo necesitaba escucharlo. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos, porque cuando amas a alguien, conoces su voz. Porque cuando amas a alguien, conoces su voz. Así también es con Dios. Dios conoce nuestra voz, pero también quiere que aprendamos a reconocer la suya. Y lo impresionante, hermanos, lo impresionante es que Dios no habla igual con todos. Dios no habla igual con todos. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias, Dios, esta mañana, Padre. Venimos ante ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro pastor, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a descubrir, Señor, tu voz, Señor, y entenderla, Padre Santo, Señor. Trata con los corazones, Señor, aquellos que nos ven desde casa, Señor. Ruego por ellos, Señor. Abraza, Señor, que tu palabra pueda llegar al día de hoy hasta ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios, hermanos, también habla a las mujeres. Y quiero dedicarles el primer punto a todas las hermanas hermosas que nos acompañan el día de hoy. Cuando uno lee la Biblia, hermanos, con atención, descubre algo súper interesante. Y esta semana me llevó a este primer punto. Muchas veces los hombres tenían que moverse para encontrarse con Dios, pero en varios momentos Dios mismo se acercó a las mujeres. Y aquí es donde viene lo interesante. No es una regla, hermanos, pero sí es algo que se repite constantemente en la palabra, esas historias. Y quiero ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de Moisés. Sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Hemos escuchado a Elías. Elías va al monte Horeb para escuchar la voz de Dios. Hemos escuchado hablar de Abraham, ¿verdad, Dani? Sale de su tierra siguiendo el llamado de Dios. Y es algo muy interesante porque los que conocen esas historias sabemos que esos hombres tuvieron que pasar por algo muy interesante, muy difícil para poder encontrarse y escuchar la voz de Dios. No fue fácil. Ahora mis hermanos que pudieron realizar ayer lo del hiking, saben lo difícil que es subir una montaña, ¿no?
Esos hombres tuvieron que hacer hazañas para poder escuchar la voz de Dios. Pero aquí viene algo tan hermoso, hermanas, y eso es para ustedes. Con mujeres de Dios, ejemplos de cómo mujeres Dios se acercó para hablar con ellas. La primera es Agar. En Génesis 16 podemos leer que Dios la encuentra en el desierto cuando ella estaba huyendo. Y cuando hemos escuchado la historia de Agar, es una mujer que estaba desamparada, desesperada y abandonada. Pero lo bonito aquí es que Dios la encontró a ella. María, en Lucas 1. Todos hemos escuchado hablar de María, la madre de Jesús. El ángel llega a donde está ella y le da la palabra y el mensaje específico para ella, en un momento hermoso. Y uno de mis preferidos, hermanas, Juan 4, la mujer de Samaria. Jesús desciende pasando por Samaria y encontrarse con ella en un pozo. Hasta se me pone la piel chinita, hermanos. Mientras muchos hombres, hermanos, estaban buscando a Dios en montes o desiertos, Dios también estaba buscando a mujeres en lugares cotidianos de la vida. Dios las estaba buscando y las encontraba en sus roles cotidianos. Cuando uno compara algunas historias, hermanos, de la Biblia, descubre algo muy interesante. Volvemos a Moisés. Moisés tuvo que subir el monte Sinaí para encontrarse con Dios. Y ahí quiero darles algunos detalles que encontró Moisés. Dice la palabra de Dios que hubo un fuego que se le presentó, hubo humo, hubo temblor, la tierra se estremeció y hubo una nube espesa también que se manifestó. Era una escena impresionante, hermanos, y me pongo a pensar, ¿cómo me sentiría yo si Dios me hablara de esta manera? Yo estaría asustado, probablemente aterrado, soy humano, y se presentan de esas maneras tan impresionantes. Dios le habló desde la montaña a Moisés. Y comparándolo con la mujer de Samaria. Pasaron siglos, hermanos. Después ocurre algo totalmente distinto. Jesús no estaba en un monte. No había fuego, no había humo, no hubo un temblor, no estuvo la nube. Jesús simplemente estaba sentado junto al pozo. Y cuando llega una mujer con su cántaro, comienza a hablar con ella. Y es algo hermoso, porque Jesús la estaba esperando. Así se escucha, ¿verdad? Jesús la estaba esperando. Ella no fue a buscarlo. Ella no tuvo que pasar por un momento difícil. Sin embargo, Jesús conocía lo que ella estaba pasando. Conocía su situación, conocía su vida, conocía su entorno. Y Jesús la estaba esperando, hermanos. A Moisés Dios lo llamó a subir al monte, pero con la samaritana Dios decidió bajar hacia el pozo. Hay personas que piensan que para encontrarse con Dios necesitan subir a una montaña espiritual. Yo lo he pensado. En algún momento de mi vida, mi preparación y mi aprendizaje, pensé que tenía que hacer cosas extraordinarias para que Dios me hablara. Y no está mal. Pero la historia de la mujer samaritana nos recuerda algo hermoso. Dios también llega a los lugares cotidianos de nuestra vida. Un ejemplo, en medio del trabajo. ¿Cuántos hemos tenido situaciones en el trabajo y Dios nos ha encontrado ahí? En nuestras casas. Cuando pensamos que a lo mejor hay una situación difícil, finanzas o situaciones, y Dios nos ha encontrado ahí. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido crisis, hermanos? Situaciones difíciles y Dios nos ha encontrado ahí. ¿Cuántos de ustedes se han sentido cansados? Sin fuerzas, sin esperanzas.
y Dios los ha encontrado ahí, hermanos. A veces buscamos a Dios en lugares extraordinarios, pero Dios ya está esperándonos en lugares ordinarios de nuestra vida. Y eso, hermanos, nos enseña algo muy importante. Dios no habla a todos de la misma manera. No podemos esperar que Dios nos hable de la misma manera. Yo no puedo esperar que Dios me hable como le habla a mi hijo, como le habla a mi esposa, como le habla a mis hermanos. Dios habla diferente, hermanos. Dios habla diferente. Dios puede hablarte mientras crías a tus hijos, hermanas. Mientras estás en casa, mientras trabajas, mientras atraviesas una lucha. Dios puede hablarte. Dios no solo está en la cima del monte. A veces también está sentado junto al pozo esperando que llegues. Muchos de nosotros a veces estamos con la idea de que Dios hay que hacer ciertas circunstancias, pero Dios ya está ahí, hermanos. Dios está ahí en tu lugar. Dios está esperando que tú llegues y escuches su voz. Y esto nos enseña, hermanos, algo muy importante, muy importante. Dios no tiene una sola forma de hablarnos. Dios habla de muchas maneras. En Hebreos 1:1, hermanos, volvamos a nuestro texto base. Dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia, hermanos, no muestra a un Dios silencioso. Lo podemos leer en este pasaje. No muestra a un Dios silencioso. Dice que Él estuvo hablando de muchas veces y de diferentes maneras. La Biblia muestra a un Dios que constantemente le está hablando a su pueblo. Dios habla, hermanos. Dios habla. Dios habla, y quiero darles tres puntos de diferentes formas que Dios nos habla en nuestra vida ordinaria. Dios habla por medio de su palabra. Y esto, hermanos, es el fundamento principal de nosotros como cristianos. En 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La voz más clara de Dios está, hermanos, en su palabra, en su escritura. Cuando abrimos la Biblia, no estamos leyendo solo un libro antiguo, hermanos. Estamos escuchando lo que Dios ya decidió decirnos. Yo en muchas ocasiones que me he sentido de falta que me he sentido solo. Basta con solo leer su palabra y darme cuenta de lo que Dios quiere para mí y me consuela. Y muchos dicen, hermanos, quisiera que Dios me hable. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado eso? Quisiera que Dios me hable. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. ¿Tienes tu Biblia cerrada? ¿Acaso has abierto tu Biblia? Dios ya habló muchas cosas, hermanos, y están escritas en la palabra de Dios. Ya está escrito, hermanos. La segunda forma en la que Dios te habla, Dios habla por medio de las circunstancias. Y aquí quiero ser muy cuidadoso, hermanos, porque sé que cada uno de ustedes tienen historias donde Dios les ha hablado profundamente. Hay ejemplos, puertas que se abren en nuestras vidas, puertas que se han cerrado en nuestras vidas, momentos difíciles, procesos inesperados. Yo recuerdo cuando en alguna ocasión le pedí al Señor que me enseñara a amarlo como Él me amaba a mí. En ese momento a lo mejor no conocía lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Muchos de ustedes conocen mi testimonio y saben que tuve que pasar por una situación de un accidente muy difícil.
Pero cuando yo le pedí al Señor que amara a mi familia, que pusiera a alguien que amara a mi familia, como Él me dijo, tú tienes que amar a tu familia, levántate, échale ganas, sé un hombre de Dios. Y en esos momentos que te quiebras, porque las circunstancias también te hablan, Dios te habla por medio de las circunstancias. ¿Cuántos de ustedes no han tenido que pasar por algún duelo, una enfermedad, una circunstancia en el trabajo? Y Dios en ese momento se acerca al pozo y te espera y te habla. Quiero mencionarles también, conocemos la vida de José, José el soñador, la túnica de colores. Lo vendieron, lo encarcelaron. Parecía una injusticia, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Pero algo muy hermoso, hermanos, que al final José entendió algo. Dios también estaba hablando a través de su proceso. Y lo seguía usando. Y siguió transformando vidas. Y siguió transformando su vida. Y el propósito se cumplió. A veces Dios no habla con palabras, hermanos. Y eso quiero que lo entiendan bien. A veces Dios no te va a hablar con palabras. A veces Dios habla a través de lo que estás viviendo. ¿Cuántas veces hemos vivido cosas difíciles y ahí está su palabra? Y la tercera forma en la que Dios no habla es Dios habla al corazón. En Primera de Reyes, hermanos, 19:12, dice así su palabra. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Este versículo nos enseña algo muy importante, hermanos. Dios no estaba ni en el viento fuerte, tampoco estaba en el terremoto y mucho menos estaba en el fuego. La palabra nos dice que Él estaba en un silbo apacible y delicado. Y muchas veces, hermanos, esperamos que Dios hable de forma espectacular, con truenos, con fuego, con ruido. Pero muchas veces Dios habla en el silencio. En esos momentos donde el Espíritu solo nos toca, hermanos, y nos quebranta, y nos llena de una paz y de una convicción. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido sensibles a la presencia del Señor, hermanos? Que el Señor solamente llega y te toca, y no necesitas ninguna palabra, ningún movimiento. Solamente te quebrantas en lágrimas y no lo entiendes. No entiendes qué es lo que está pasando. Doblas tus rodillas y le preguntas, Señor, háblame. Y Él te abraza. Sin ninguna palabra, hermanos. Sin ningún ruido. Sin ningún sentimiento. Solamente el poder de Dios obrando a través del silencio. Estos puntos, hermanos, que miramos nos enseñan que Dios nos habla, de diferentes maneras. Dios habla por su palabra. Dios habla por los procesos que hemos vivido. Y Dios te habla directamente al corazón. Ese sentimiento que solo tú y Dios entienden. Y solo tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas. Nadie más. Pero todos esos medios tienen algo en común, hermanos. Dios quiere dirigir nuestras vidas. Tenemos que permitir que Dios dirija nuestras vidas. Podemos entender los puntos, pero si no permitimos que Dios se acerque y mueva y manifieste su poder en nuestras vidas, no va a suceder nada. El problema, hermanos, no es que Dios no esté hablando. El problema es que muchas veces no estamos atentos a su voz. Diría un hermano, el problema no es problema, ¿verdad? En un canto. Pero no. Dice, no estamos atentos a la voz. Y aquí, hermanos, viene algo importante. Aunque Dios habla de muchas maneras, no habla igual con todos.
Dios trata con cada persona de forma diferente. Algo que podemos entender, hermanos, es que Dios no trabaja como las series, ¿no? De manera consecutiva. O sea, ya no sabemos, que tengo el paquete número 1 y va para el fulano, ¿no? O sea, Él no trabaja en serie. Dios no trata a las personas como si fueran iguales, hermanos. Dios no trata con cada vida de forma personal. Y esto me pone a pensar porque, por ejemplo, un maestro puede enseñar a muchos alumnos, pero un padre conoce a cada hijo de manera distinta. Así es Dios, hermanos. A los que somos padres, yo no puedo tratar a mi hijo Abdiel como trato a Elías. Primero, la diferencia de edad. Segundo, tienen temperamentos diferentes y formas de ser. Y con cada uno de ellos yo me dirijo de una forma para hacerle entender lo que yo quiero que ellos aprendan. Y de igual manera yo creo que ustedes que son padres se han identificado y entienden que no pueden tratar y hablar con sus hijos de la misma manera. Siempre hay una forma de llegar a ellos de distintas formas. Un ejemplo, hermanos, en la Biblia está en Éxodo 3. Dios llama a Moisés desde una zarza ardiente. Hay fuego, hay una voz audible, hay un momento sobrenatural, pero ¿qué pasa? Con Moisés Dios usó algo visible y poderoso. Así habló con Moisés, uno de sus hijos. Ahora nos vamos, por ejemplo, en 1 Samuel 3, Samuel era un niño, ¿no? Y Dios simplemente lo llamó por su nombre en la noche. No hubo fuego, no hubo un milagro visible, solo una voz, hermanos. A Samuel Dios le habló de una manera sencilla y personal. Y en Hechos 9, hermanos, Pablo iba camino a Damasco. De repente, una luz del cielo lo cegó. Cae al suelo y escucha una voz de Jesús: Saulo, ¿por qué me persigues? Fue un encuentro radical y su vida cambió. A Pablo Dios lo detuvo de forma dramática porque su vida iba en otra dirección. El contraste aquí es, hermanos, 3 personas, 3 formas diferentes, pero el mismo Dios. Moisés el fuego, Samuel una voz en la noche, Pablo una luz que lo derriba. Pero lo interesante, hermanos, el mismo Dios. Es lo importante. El mismo Dios. Dios les llamó de diferentes formas, historias muy diferentes, pero Dios habló con ellos, porque Dios los conoce. Por eso, hermanos, no compares tu experiencia con la de otros. Algunos llegan a Dios en una crisis fuerte. Otros en silencio, solamente leyendo la Biblia. Otros en una predicación se acercan al Señor. Y hay otros que en momentos totalmente sencillos de sus vidas el Señor habla a ellos. Pero cuando Dios, hermanos, quiere hablarte contigo, Él sabe exactamente cómo alcanzarte. Cuando Dios quiere hablar contigo, Él ya conoce cómo alcanzarte, conoce tu circunstancia, conoce tu problema, conoce por lo que estás, y Él ya sabe cómo va a alcanzarte. Dios no repite métodos, hermano. Él no va a repetir el método que usó conmigo para alcanzarte a ti. Él no va a repetir el método que usó contigo para alcanzar a tu hermano. Dios conoce los corazones, y por los corazones es que Dios trabaja, hermanos. Voy un poquito rápido, hermanos, porque dicen que bienaventurado el hermano que predica rápido, ¿verdad? Que será invitado de nuevo. El problema no es que Dios no hable. Muchas personas dicen: Dios no me habla. ¿Se pueden identificar con esta palabra? Dios no me habla a mí. ¿Alguna vez lo han dicho? Es que Dios no me habla a mí. Yo he escuchado hermanos que dicen: es que el hermano fulano, Dios le habló de esta manera, pero a mí no me habla. A mí no me ha hablado.
Tal vez la pregunta correcta no es si Dios te habla, hermanos. La pregunta es si nosotros estamos escuchando. Qué interesante, ¿verdad? ¿Estoy escuchando? La palabra de Dios en Juan 10:27 nos dice también: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiero recalcar este versículo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjense, dijo algo, es algo muy fuerte. Jesús no dijo: mis ovejas podrían oír mi voz. Tal vez, no, a ver si me escuchan. Dijo algo más fuerte: mis ovejas oyen, escuchan mi voz. Eso significa, hermanos, que la relación con Dios no se trata solo de venir a la iglesia. Y discúlpenme si estoy siendo muy agresivo y muy fuerte en esa parte. Eso significa que la relación con Dios no se trata solo de venir a la iglesia, ni solo de conocer versículos, ni de escuchar predicaciones. La relación con Dios implica aprender a reconocer su voz. A veces Dios ya habló, hermanos. Y esa es la parte que más me duele. Cuando ya sé que Dios me dijo, ya me había dicho, y yo ahí voy de necio. Pero seguimos esperando otras señales. A veces Dios ya tocó nuestro corazón, pero decidimos ignorarlo. ¿Cuántos hemos hecho esto, hermanos? Es claro la voz del Señor, pero decidimos darle la vuelta. Porque Dios habla de muchas maneras, hermanos, pero y Dios sabe cómo llegar a cada corazón. Incluso, fíjense, hermanos, hay un profeta que pasó por algo parecido. Y aquí quiero recalcarlo porque es mi libro favorito, o sea, de la Biblia. Habacuc sentía que Dios no respondía a sus preguntas. Quien haya leído el libro de Habacuc, es un libro tan hermoso. Habacuc sentía que Dios no podía, que Dios no respondía a sus preguntas, pero llegó un momento en el que él dijo, y fíjense lo que dice Habacuc 2:1: me pondré en mi puesto de guardia y estaré atento para ver qué me dirá el Señor. Dándoles contexto, en el libro de Habacuc, como el profeta del pueblo, pues todos iban con sus quejas, ¿no? y las situaciones que pasaban, y él las presentaba al Señor. Y parecía que no pasaba nada. Habacuc miraba que había injusticias, que había corrupción, y un día se atrevió y le dijo al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Has de escuchar mi ruego y responderás. ¿Hasta cuándo? Y el Señor le dijo: hey, cálmate. He estado trabajando en algo tan maravilloso para ti y para el pueblo, pero estás tan afanado con las cosas que tú me estás pidiendo que no te has dado cuenta que ya estoy trabajando en ello. Y Habacuc le dice, entiende, se acerca al Señor, se arrodilla, le pide perdón y le dice: me pondré en mi puesto de guardia y estaré atento para ver qué me dirá el Señor. Habacuc entendió que si quería escuchar a Dios tenía que detenerse y ponerse en posición para oírlo. Y muchas veces es lo que nosotros nos falta al día de hoy. Dios sigue hablando, pero necesitamos aprender a detenernos y escuchar al Señor. Necesitamos estar en guardia, hermanos. Estar listos. Hay una situación bien curiosa que mis papás conocen. Cuando trabajamos en los patios aduanales, y cuando vamos a salir ya para ser modulados, tenemos que estar atentos porque sale un agente aduanal y solamente levanta la mano y le hace así. Significa que solo 5 carros pueden salir y termina tu día. Y si nosotros no estamos así como vigías esperando la mano que sale y dice 5, nos quedamos y castigan a toda la fila.
Y eso me hace pensar, en algunas cosas de nuestra vida estamos tan atentos, tan despiertos, tan truchas porque nos conviene, pero lo que nos conviene más es escuchar la palabra de Dios y no estamos atentos. Llega la frustración, llega el problema, llega el cansancio. ¿Y qué decimos? Señor, háblame, ayúdame. Pero el Señor ya está trabajando en tu vida. Él siempre está atento, siempre está trabajando. Nosotros no lo dejamos entrar. Dios sigue hablando, hermanos, pero necesitamos aprender a detenernos y a escucharlo. El problema muchas veces, hermanos, no es que Dios esté en silencio. El problema es que nuestro corazón está ocupado en demasiadas cosas para escucharlo. El problema no es que nuestro corazón está ocupado con demasiadas cosas para escucharlo, hermanos. Tanto que no escuchamos la palabra de Dios. No lo escuchamos a Él. El Señor puede permanecer en silencio y aún así puede hablar a nuestras vidas. Dios habla, hermanos. Dios habla. Dios habló a hombres, Dios habló a mujeres, Dios habló en montes, Dios también habló junto al pozo, Dios habló en el fuego a Moisés, Dios llamó a Samuel en la noche, Dios detuvo a Pablo en el camino. Dios habla de muchas maneras, hermanos, pero todas esas historias tienen algo en común. Dios está buscando a alguien. No está buscando a gente perfecta, no está buscando a gente famosa. Dios está buscando corazones. Tal vez Dios te está hablando desde hace tiempo. Y quiero que escuches esto de nuevo. Tal vez Dios te está hablando desde ya hace tiempo. Tal vez a través de una predicación. Tal vez a través de una situación difícil. Tal vez en un momento donde sentiste una convicción en tu corazón. Y quizá lo ignoraste. Quizá ignoraste ese llamado que el Señor ya ha hecho a tu vida. Y esa voz que ha sonado en tu corazón, pero tú lo has ignorado. No porque Dios no te haya hablado, sino porque no quisiste escucharla. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Y quiero hacerte una pregunta, hermanos. La pregunta entonces sería, hermanos, ¿Dios me está hablando? ¿Estoy dispuesto a escucharlo? Tal vez hoy Dios te está llamando, no para condenarte, sino para traerte de regreso, porque cuando Dios te habla, no lo hace para humillarte. Dios habla para salvarte, hermano. Para restaurarte, para levantarte, para transformarte. Tal vez hoy Dios está hablando a un hombre aquí, a una mujer, a un joven. Tal vez está hablando a alguien que hace tiempo se alejó. Pero hoy Dios te dice nuevamente, escucha mi voz. Dios te dice, escucha mi voz. Si hoy sientes que Dios te está hablando en tu corazón, si sabes que necesitas volver a escuchar su voz, hermano, si sabes que necesitas rendir tu vida otra vez, te quiero invitar a pasar al frente. No porque este lugar sea algo especial. Este lugar tal vez no es especial, sino porque a veces necesitamos dar un paso para responder a lo que Dios está haciendo en nuestros corazones.
Dios no habla igual a todos, pero cuando Dios decide encontrarte, Él sabe exactamente cómo llegar a tu corazón. Yo te invito a que te rindas a Él esta tarde. Yo te invito a que escuches su voz nuevamente, que abras tu corazón y que dejes que el Señor hable a tu vida. Si decides hacer un altar en tu lugar, ahí en ese lugar, en tu lugar, dile al Señor: Señor, ayúdame a escuchar tu voz nuevamente. Ayúdame a acercarme a ti. Quiero aprender qué tienes para mí. Oremos, hermanos. Señor, hoy reconocemos que tú sigues hablando, Padre Santo. A lo largo de este mensaje hemos recordado que tú hablas de muchas maneras y que conoces cada corazón que está aquí, Señor. Padre, si hoy has tocado la vida de alguien, si hoy has hablado en lo profundo del corazón de una persona, te pedimos que tu Espíritu Santo termine la obra que comenzaste, Señor. Ayúdanos, Padre, a callar todo ruido que nos distrae y aprender a conocer tu voz, Señor. Señor, aquí estamos, Padre, con nuestras luchas, con nuestras deudas, con nuestras cargas, pero también con el deseo de escucharte, Señor. Toma cada vida que hoy se acerca a ti, Padre. Restaura lo que esté quebrado, Padre. Levanta lo que está caído y vuelva a encender en nosotros el deseo de caminar contigo, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón para decirte: Señor, queremos escuchar tu voz y seguirte. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.